Mi nombre es Luis García Linares, del equipo de comunicaciones de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Reciban el cordial saludo del equipo del Ministerio de Educación, que trabaja en favor de los diferentes actores educativos y en los niños en particular. Bienvenidos a este webinar denominado Acompañamiento Pedagógico en el PRONOEI. ¿Por qué y para qué? Tiene como propósito, inmediatamente, atención, el propósito es el siguiente: reflexionar sobre el liderazgo pedagógico que asume el profesor coordinador en los programas no escolarizados de educación inicial. Cabe resaltar que hoy nos acompañan Ana Luisa Acosta, especialista de la Dirección de Educación Inicial, y también estará con nosotros Eva Allen Guevara, especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación. Ellas, a través de una dinámica y una conversación, estarán abordando temas claves en este webinar. Dos temas puntuales en dos bloques. El primero, ¿por qué es importante el acompañamiento pedagógico en los PRONODEI? Interesante punto. Y el segundo bloque abordará la pregunta ¿por qué y cómo acompaño a los PEC de forma pertinente? Quiero agradecer a todos los docentes que ya se están conectando a esta transmisión de diferentes puntos del país. Gracias por estar presentes a este evento virtual que seguramente va a ser muy útil para su desarrollo profesional. Recuerden que pueden ir ya ingresando al link que está publicado en el bloque de comentarios para registrar su asistencia. Ingresen a ese link, ingresen al formulario y pueden registrar su asistencia en el enlace que aparece en la descripción, en el bloque de comentarios también de este evento. Recuerden, más adelante también podrán acceder a la encuesta de satisfacción, para lo cual les avisaremos oportunamente que puedan ingresar al respectivo enlace. Cabe resaltar también una cosa muy, muy importante. Durante la dinámica de estas presentaciones, pueden ustedes escribir en el bloque de comentarios sus preguntas acerca de este tema que nos convoca en esta tarde, las cuales serán respondidas al final de las presentaciones por parte de nuestras especialistas. Entonces, sin más, iniciamos nuestro webinar con este primer bloque. Invito a Ana Luisa Acosta y Eva Allen para responder esta pregunta clave. ¿Por qué es importante el acompañamiento pedagógico en los PRONOEI? Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre, tal como lo ha dicho Luis, es Ana Luisa Acosta, y en esta oportunidad tendremos el placer de compartir con ustedes una temática sumamente importante, relevante, en cuanto al acompañamiento pedagógico que le corresponde realizar al profesor coordinador en los programas no escolarizados de educación inicial, PRONOI, como lo solemos llamar. Si Eva, por favor, nos apoyas compartiendo la diapositiva. Hay mucho por decir, hay mucho por compartir. Esperemos de que puedan ustedes sentirse satisfechos con los alcances que vayamos a ir dándoles. Este webinar ciertamente está dirigido a aquellos profesores y profesoras coordinadoras que están llevando actualmente el curso virtual, pero eso no deja fuera para nada a los profesores coordinadores de todo el país, quienes en un determinado momento pueden acceder a este video. Evita, por favor. El acompañamiento pedagógico, nos van surgiendo muchas interrogantes, muchas inquietudes y, por qué no decirlo, también en algunas ocasiones temores e incertidumbres. Sin embargo, profesor coordinador, profesora coordinadora, sabemos de tus cualidades, de tus capacidades y de ese espíritu que te caracteriza, ¿no? Por innovar, por renovar tu práctica, siempre pensando en beneficio de los niños, niñas y también de sus familias. Sabemos a la vez también, mientras que Eva nos ayuda compartiendo pantalla, de que este curso virtual, Acompañamiento Pedagógico en el PRONOI, es parte del programa de formación que está brindando la DIFOTS de la mano con la DI. Y entonces el acompañamiento pedagógico, algo que ustedes vienen realizando
desde su conocimiento, desde su expertise, y queremos entonces ahora mencionar en qué radica la importancia del mismo. Si puedes, por favor, darle un enter, Edita. Eh, Partimos, ¿no?, en el reconocimiento al acompañamiento pedagógico como una de las actividades, de las acciones primordiales que realiza todo profesor coordinador en los PRONUI. Este acompañamiento pedagógico no es más que una estrategia de formación que incluye algunas acciones en el marco justamente de las funciones que son respaldadas por la normatividad vigente del Ministerio de Educación. Eh, y en relación a este fortalecimiento del liderazgo pedagógico de ustedes, profesores coordinadores, con ello hacemos alusión a que los profesores coordinadores, justamente por el perfil que tienen, por ellos, ustedes son profesionales de la educación y trabajan con promotores educativos comunitarios, quienes no necesariamente tienen estudios, porque la norma lo indica así. El requisito indispensable para acceder a este cargo es tener quinto de secundaria. Es entonces una responsabilidad para ustedes, profesores coordinadores, que puedan tomar esta tarea como corresponde, preparándose en el día a día, fortaleciendo también sus propias competencias, investigando, aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo. En esa medida podrán justamente ustedes, con la autoridad del caso, estar frente a un grupo de promotores educativos comunitarios que, como hemos dicho, no necesariamente tienen formación en educación, van a ser un modelo a seguir. En la medida que ustedes se preparen y ustedes muestren la solvencia del caso, los promotores educativos comunitarios tendrán a unos grandes referentes que en estas visitas en aula, como en otras estrategias formativas, podrán ir recibiendo no solamente un discurso o palabras o mensajes o tareas que tienen luego que replicar, sino sobre todo su actuación frente a ellos y frente a los niños, como también frente a las familias, podrán adoptar las acciones más pertinentes. Vuelvo a decir, entonces, queremos profesores coordinadores empoderados, pero ese empoderamiento van a llegar a conseguirlo en la medida que consideren que siempre podemos aprender, que siempre podemos mejorar nuestra práctica pedagógica, y eso también va a hacernos sentir bien con nuestra profesión, y vamos a ir demostrando, como profesores coordinadores que son, vamos a ir demostrando lo responsables, lo profesionales que son, y sobre todo el compromiso que tienen con la educación de sus niños y de sus niñas y con la sociedad. Pero eso no queda ahí. Si me ayudas, por favor, Eva, con la siguiente lámina. Sí. Continuamos y en esa línea de fortalecer las competencias pedagógicas del liderazgo del profesor coordinador, es importante que conozcan que tenemos en este momento a disposición de ellos este programa de formación que has mencionado, y que sobre todo, además de ello, hay también otras ofertas formativas en el CIFOS que pueden ir explorando progresivamente y encontrar también otras ofertas que le permitan ir fortaleciendo sus competencias profesionales. Bien, en esa línea, Ana Luisa, continuamos con el por qué es importante el acompañamiento pedagógico en los PRONUI. Sí, hay una serie de razones por las cuales el acompañamiento pedagógico se constituye como, digamos, la columna vertebral del trabajo de todo profesor coordinador en los PRONUI. En tal sentido, otra de las consideraciones que podemos aquí señalar es que se brinda asesoría personalizada y pertinente a los promotores educativos comunitarios centrada en el servicio educativo. Entonces, este acompañamiento tiene esa particularidad, y eso es algo que hay que reconocer, rescatar y subrayar. El profesor coordinador acude al servicio educativo, llámese en el PRONUI, cuando se desarrollan las actividades educativas en el local mismo del programa, como también podría pasar cuando el promotor educativo comunitario, de la visita familiar,
se trata de esta atención denominada entorno familiar. La idea es que podamos, el profesor coordinador, ver de cerca, ¿no? Ver in situ lo que está aconteciendo en relación a los desempeños del promotor educativo comunitario. Esta atención, entonces, se hace personalizada, individualizada. Está mirando a cada uno de ellos, reconociendo sus fortalezas, sus potencialidades, como también algunas dificultades naturales que pueden presentarse en relación a su desempeño o algunas limitaciones en la misma. La idea entonces es no pretender estandarizar a todo el grupo de promotores educativos comunitarios que tiene a cargo, sino obviamente mirarlos con el respeto que se merecen estos promotores y atenderlos a cada uno como corresponde, dándoles lo que necesitan. Quizás en algunos casos el promotor educativo comunitario, solo por citar un ejemplo, no maneja estrategias para que los niños se autorregulen a nivel emocional, pero posiblemente otro promotor sí tiene esas herramientas y más bien no tiene las herramientas necesarias para poder desarrollar la expresión oral. Entonces, el profesor coordinador tiene esta gran oportunidad de mirar a cada uno de los promotores educativos comunitarios y en función de ello poder establecer el plan de acción, el plan de acompañamiento pedagógico, de manera que ayude a avanzar a ese promotor educativo comunitario en relación a sus desempeños, en relación a su nivel de desarrollo de competencias. Y creo que eso también va a ser sumamente gratificante para el profesor coordinador. Sentir que su trabajo, que en muchas ocasiones, también tomando en consideración el número de promotores que tiene a cargo, puede ser muy demandante, puede ser muy desgastante, pero creo que, insisto, el ver cómo va progresando nuestros profesores, promotores educativos comunitarios, como a su vez, cómo van progresando los niños y las niñas en torno a sus competencias, es el mejor aliciente, es el mejor reconocimiento para todo profesor coordinador. Bien, Ana Luisa, y coméntame un poco, ¿qué buscamos con este acompañamiento pedagógico? ¿Qué se espera que logre el profesor coordinador al acompañar a los PEC? Ciertamente, como hemos dicho al inicio, el profesor coordinador también se beneficia en la medida que termina constituyendo un reto, una oportunidad para seguir formándose, para seguir fortaleciendo sus competencias profesionales, pero también las personales. En tal sentido, con este acompañamiento pedagógico que brinda el profesor coordinador a su grupo de promotores educativos comunitarios, se pretende, se busca mejorar la calidad del servicio educativo que se brinda en los PRONUI. Esta calidad del servicio educativo no solo pasa por mirar las, digamos, condiciones físicas. No estamos tampoco centrándonos necesariamente en que el profesor coordinador va a ir pues a hacer alguna construcción, ¿no? de local, el mejoramiento que de repente va a demandar un gasto, un desembolso económico, sino optimizar ese espacio físico, reconociendo de que es una condición indispensable para que nuestros niños y nuestras niñas puedan desarrollar competencias, para que puedan adquirir aprendizajes. Entonces, miramos esta calidad de servicio en torno a condiciones físicas, pero también condiciones afectivas. En tal sentido, como decía al inicio, la idea es que el profesor coordinador sea un modelo a seguir en relación también a sus desempeños y que el promotor ávido, ¿no? de ir también mejorando sus desempeños pueda tomarlo a él como referente. Esto sin duda, no solo el acompañamiento pedagógico, en la medida que sea pertinente y que sea oportuno, va a permitir que los promotores educativos comunitarios vayan progresando y vayan justamente avanzando y pueda eso hacerse evidente en su desempeño, en su práctica cotidiana, en su práctica pedagógica diaria, y que obviamente eso no quede en ellos, sino redunda en beneficio
de nuestros niños y niñas, quienes son protagonistas, ¿no?, de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Con eso vamos asegurando la calidad del servicio que se brinda en los PRONOIS, ¿no es así, Ana Luisa? Exacto, pero lo vamos a ver en algunas láminas posteriores de ese acompañamiento pedagógico, dista, ¿no?, de ser un proceso improvisado, sino por el contrario, tiene que ser planificado, tiene que ser sistemático, de manera de que ello permita poder lograr y alcanzar los objetivos que se tienen previstos. Excelente, Ana Luisa. Entonces vamos a ir conversando justamente sobre ese proceso de planificación, de ese trabajo serio y comprometido que siempre caracteriza a los profesores coordinadores de nuestras instituciones. Sí, y creo que ahí también cabe señalar de que el acompañamiento pedagógico que asume el profesor coordinador debe de tomarse, y en eso también coincidimos, creo que con la DIFOTS, ¿no? En cuanto no ha de tomarse como una carga pesada y como una molestia que me están asignando esta tarea, sino que aquí también subrayamos de que tomemos en consideración el perfil. El perfil del promotor educativo comunitario amerita que se le acompañe de manera próxima, de manera cercana, de manera permanente, porque no tiene, vuelvo a decir, necesariamente estudios de pedagogía. Y ciertamente el profesor coordinador sí los tiene. En esa medida es que tiene que demostrarlo en el campo. Pero además de eso, reconozcamos y recordemos a la vez que hay normatividad vigente, ¿no?, emitida por el Ministerio de Educación, que respalda, que señala y que tenemos que tomarla en consideración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la resolución ministerial 217 del 2019, que crea el modelo de servicio educativo no escolarizado de ciclo 2, que hace alusión a que esta es una de las funciones del profesor coordinador. Asimismo, la resolución viceministerial 036 del 2015 también señala que el acompañamiento pedagógico es una tarea elemental, primordial y medular del profesor coordinador, y que procura velar por el buen desempeño de los promotores educativos comunitarios. Y finalmente también tenemos la resolución viceministerial 223 del 2021, que aprueba la clasificación de cargo del profesor coordinador en el PRONOI, que también lo señala. Entonces, hay un tema no solo de normatividad, sino además también de compromiso, de seriedad, y de demostrar que tenemos verdadera vocación por esta tarea, por esta profesión que hemos elegido. Bien, Ana Luisa. Y en esa misma línea, coméntanos, por ejemplo, yo entiendo que el profesor coordinador tiene un rol sumamente importante, porque además de ser una persona que realiza gestión con la comunidad, también es el líder pedagógico del PRONOI, ¿no? Y que justamente apuesta por fortalecer las competencias de este promotor educativo comunitario, ¿no? Coméntanos un poco más sobre ese rol que desempeña el profesor coordinador. Sí, ciertamente subrayo nuevamente, y espero que no sea demasiado reiterativa, pero el profesor coordinador es el profesional, es quien se ha formado en pedagogía, y estoy segura que muchos de los que están aquí acompañándonos, como también posiblemente los que vayan a ver ese video más adelante, son de aquellos maestros que asumen su tarea y su responsabilidad con mucho compromiso y se siguen formando. En tal sentido, tiene justamente la capacidad y la solvencia para poder desarrollar las competencias de sus acompañados, que en este caso son los promotores educativos comunitarios.
En la medida que los acompañe de manera cercana, de manera respetuosa, que esté atenta a sus necesidades formativas, que si va viendo que el promotor educativo comunitario tiene algunas falencias, tiene algunas limitaciones y no logra progresar en relación a determinados desempeños, ahí estará el profesor coordinador para poder darle la mano y darle las herramientas necesarias para que pueda conducirse y pueda desempeñarse de manera más eficiente, más eficaz. Eso también va de la mano con que el profesor coordinador no se ponga de pronto pues en un pedestal, sino que más bien con un trato horizontal, con un trato respetuoso, escuche también a ese promotor educativo comunitario y no solo vaya listando, ¿no? Lo que hizo mal, esto hiciste mal, sino por el contrario. Observar es elemental, hay que ir desarrollando esa capacidad, voy a ir observando qué es lo que necesita, en qué de repente está demostrando ciertas dificultades para poder darle algunos ejemplos, pero no solo, vuelvo a señalar, que se los diga, sino más bien que lo demuestre. Esto mismo se consideran dos formas de intervención en relación al acompañamiento pedagógico. Entonces, la propuesta es que o se hace modelado o se asume la sesión compartida. Entonces, la idea es que, insisto, el profesor coordinador, si bien es cierto, como tú lo has dicho antes, desarrolla también algunas acciones ligadas a la gestión del servicio, nunca, por favor, ha de dejar de lado su capacidad profesional como educador. Entonces, sea la sesión compartida o sea el modelado, serán grandes oportunidades para ponerse frente a los niños como profesor coordinador y demostrar, ¿no? Qué estrategias podrían ser las más potentes y que el promotor educativo comunitario, observando, pueda también luego adoptar esas estrategias de manera que esto sea realmente más trascendente y pueda en todo caso ese promotor educativo comunitario internalizar lo que el profesor coordinador ha buscado demostrar y en todo caso también asegurar. Ok, Ana Luisa, entonces significa que luego de que el profesor coordinador hace ese modelado, el promotor educativo comunitario puede hacer una réplica que lo ayude a justamente acompañar a los niños en este proceso de desarrollo de sus competencias. Exactamente, es el profesor coordinador quien va a determinar si hace el modelado, ¿no? Que justamente termine siendo asumir cada uno de los momentos pedagógicos o toda la jornada de atención a los niños, invitando a que ese promotor educativo comunitario pueda observar su desempeño. Y puede también ser que más bien el profesor coordinador va observando de que su promotor educativo comunitario está demostrando algunos progresos, entonces lo que hace es consensuar con este promotor educativo comunitario para intervenir en la jornada de manera, consensuada en principio, pero de manera colaborativa, ¿sí? Eso va a permitir, vuelvo a decir, de que no solamente se quede como una práctica de antaño en que el profesor coordinador le decía en lo que había fallado, ¿no? Lo que no había hecho bien el promotor educativo comunitario y solamente con palabras pretendía de que para una próxima visita el promotor educativo comunitario lo haya resuelto. Entonces, hay evidencia suficiente para señalar que eso no es finalmente lo que funciona, no es la estrategia, en todo caso, que amerita, sobre todo cuando trabajamos con un personal no profesional, como es el caso de promotores educativos comunitarios. Ok, Ana Luisa, esa es en el caso del modelado, ¿no? Y me decías que hay otra estrategia que es la estrategia compartida, ¿no? Entiendo que este es un proceso en el cual el profesor coordinador conjuntamente con el PEC desarrollan la actividad y conjuntamente van consolidando a la PEC, va consolidando con la PEC esas estrategias o esos elementos que debe él
manejar para poder acompañar o monitorear a los niños en este proceso de desarrollo de sus competencias? Ciertamente, Eva, tomando en cuenta de que el profesor coordinador visita al promotor educativo comunitario en el PRONOI con la frecuencia que debe, no está ausente para nada, va a ir identificando si realmente lo que amerita es un modelado como tal o más bien una sesión compartida. En el modelado, entonces decíamos de que quizás va viendo una serie de falencias en el desempeño del promotor, por lo tanto, el profesor coordinador asume de inicio a fin la atención de los niños, ¿sí? La atención pedagógica, sin que eso quiera decir tampoco que el promotor educativo comunitario, de ser necesario, en algún momento también pueda compartir alguna labor, alguna tarea, de repente monitorear, ¿no? El trabajo de los niños. En el caso de la sesión compartida, que es la otra forma de intervención que se propone como parte del acompañamiento pedagógico, más bien el profesor coordinador ha identificado que el promotor educativo comunitario está demostrando ciertos avances, ciertos progresos, entonces se ponen de acuerdo de forma anticipada. En el caso de ciclo 2, por ejemplo, qué momento pedagógico asume uno y qué momentos pedagógicos asume el otro, ¿sí? Pero, insisto, en cualquiera sea el caso, en una sesión compartida, si bien es cierto, uno observa al otro, el otro también, en la medida de las posibilidades, interactúa con los niños, no se mantiene del todo al margen. Esto, en el caso del ciclo 1, quizás tiene sus particularidades en cuanto a que los niños del ciclo 1 ya han establecido un vínculo con su promotor educativo comunitario, y lo que no quisiéramos es de que haya un quiebre y de pronto viene pues el profesor coordinador y relega la labor de la promotora o promotor educativo comunitario, sino más bien ahí la idea es que podrían interactuar a lo largo de la jornada de atención a los niños, y finalmente serán algunas más bien acciones, algunas actitudes que demuestre el profesor coordinador que ayuden al promotor educativo comunitario a rescatar para que en su momento, de ser el caso, pueda replicarlo como tú lo has señalado o pueda adaptarlo también de ser necesario, ¿sí? Entonces, y quiero también aquí recalcar que la observación finalmente termina siendo transversal, ¿sí? Sea en un modelado o en una sesión compartida, ha de desarrollarse. Y ahí sí pedimos que la observación, por favor, no quede ahí solamente, sino que eso se traduzca luego en los registros que haga tanto el profesor coordinador como el promotor educativo comunitario, porque esa información que recoge será sumamente valiosa para adoptar acciones posteriormente, ¿no? Ok, Ana Luisa, además le va a servir de insumo para poder realizar ese proceso reflexivo propio de la formación, ¿no? Sí, ciertamente también ahora que lo señalas, vamos a aprovechar el momento porque finalmente estamos aquí conversando, es que la asesoría, ¿no? Tiene como corazón esa asesoría personalizada que le da el profesor coordinador al promotor educativo comunitario antes de retirarse del PRONUI en las visitas que realiza en el aula. El corazón es la retroalimentación, y en esta retroalimentación obviamente tiene que darse ese diálogo reflexivo a través de preguntas abiertas, de preguntas potentes, que inviten a este promotor educativo comunitario a encontrar las respuestas, porque muchas veces ellos tienen la respuesta, pero no le damos la oportunidad de que la pueda dar a conocer. Bien, Ana Luisa, y esto nos lleva a desarrollar las competencias de los niños y promover su desarrollo integral, ¿no es así? Ciertamente, este acompañamiento pedagógico, como hemos dicho en varios momentos y ocasiones, al ser cercano, al ser permanente, el profesor coordinador está mirando cómo potenciar las capacidades, las competencias de los promotores educativos comunitarios. Pero el fin
es justamente eso que aparece aquí en pantalla, desarrollar las competencias de los niños. Ellos son los protagonistas de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Buscamos entonces promover su desarrollo integral, pero aquí también quisiera remarcar de que no estamos alejados y por el contrario, tenemos que tenerlo como nuestra bandera, respeto a ese niño, a esa niña. Hemos de tener presente este enfoque de educación inicial que se sustenta en los 7 principios del nivel inicial, ¿no? Este concepto de niño, ¿cómo vemos al niño? ¿Vemos al niño como un ser inútil o por el contrario, como un ser en formación que tiene muchas capacidades, potencialidades y la idea es que las identifiquemos para poder, en todo caso, llevarlos siempre a una zona de desarrollo próximo. Hay que reconocer entonces, en la medida que miremos a nuestros niños también como seres individuales, como seres únicos que son, podremos desarrollar sus competencias. Entonces, entre comillas, y que sea bien entendido la frase, nos valemos de este trabajo que hacemos con los promotores educativos comunitarios porque queremos, porque nuestro fin es desarrollar las competencias de los niños. Bien, Ana Luisa, y en este rol que desempeña el profesor coordinador, ¿qué propósito tiene él con relación a las familias? Justamente, ¿no? Los promotores educativos comunitarios suelen ser de la misma comunidad donde se encuentra inserto el PRONOI. Ellos conocen de manera muy cercana, además a las familias, porque trabajan de manera diaria con los niños y tienen esa cercanía. La idea es entonces que se puedan dar orientaciones pertinentes, oportunas a las familias, lo cual permita desarrollar sus competencias parentales. Recordemos que los padres, las madres son los primeros educadores. En tal sentido, no pretendemos que ellos se conviertan en los profesores, que reemplacen al profesor. Sin embargo, sí, desde el rol que les toca asumir, que puedan tener nociones básicas, nociones elementales, para que nuestros niños puedan también desarrollar competencias en sus propios hogares. La idea entonces es que estas competencias parentales que desarrollen en las familias les permitan apostar, por ejemplo, por el juego, que las familias puedan al interior de los hogares desarrollar la autonomía de los niños, la autoestima, entre otras tantas posibilidades que pueden ir dándose en favor de los niños y de las niñas. Los padres de familia en muchas ocasiones no realizan, no apuestan por algunas actividades, no exactamente porque no las quieran hacer, quizás las hacen distinto, sino que igualmente la evidencia nos dice de que en muchas ocasiones dejan de hacerlo por desconocimiento. Entonces, ¿en qué medida esas visitas que haga la profesora coordinadora del PRONOI, esa cercanía, esos diálogos que sostenga con los promotores educativos comunitarios, va a permitir que los promotores también puedan, insisto, orientar pertinente y oportunamente a las familias? Bien, Ana Luisa, y en ese rol de acompañar a las familias y orientar también la labor que va a desempeñar la PEC conjuntamente con la familia para poderle dar un mejor espacio, mejores condiciones a los niños de los programas, tenemos también el rol que desempeña frente a la comunidad. Coméntanos un poco sobre eso. Sí, ciertamente las familias son parte, ¿no?, de la comunidad, pero aquí hemos querido remarcar de que una de las características, si se quiere, del PRONOI es que trabaja de forma bastante articulada con la comunidad, con los miembros de la comunidad. En tal sentido, lo que también se busca es que pueda manejar ciertas estrategias para involucrar a los miembros de la comunidad, sean las autoridades, sean los sabios de la comunidad, sean algunas autoridades, sean los propios pobladores, de tal manera que la comunidad también se empodere y también asuma
su rol educativo. Los niños y las niñas se desenvuelven en esta comunidad, entonces cuánto quisiéramos que puedan tener unas relaciones sanas, que la comunidad, los miembros de la comunidad velen por el bienestar de los niños y de las niñas y puedan también participar en algunas actividades. No necesariamente me estoy refiriendo a las de índole económico, sino actividades educativas que en algún momento puedan llegar al programa, puedan llegar al local y puedan también ser parte de algunas de las actividades educativas, ¿no? De repente contando cuentos, de repente trabajando en algún proyecto que se esté desarrollando, demostrando, ¿no? Algunos talentos, algunas habilidades que poseen, de repente si hay tejedores, entre otras tantas actividades, insisto, que pueden ir socializando. Pero a la vez quisiéramos también que los promotores educativos comunitarios, cuando tengan oportunidad de interactuar con los miembros de la comunidad, puedan darle algunas recomendaciones, algunas orientaciones, por más sencillas que sean, ¿no? Para que también esta comunidad se potencie y que finalmente entendamos en este ecosistema del que hablamos mucho, entendamos que el niño no solo y exclusivamente aprende en el programa no escolarizado dentro de esas 4 paredes, sino que finalmente aprende en todo espacio. Entonces, qué interesante y qué bueno sería de que podamos tener a una comunidad cada vez más fortalecida en ese sentido. Bien, muchas gracias, Ana Luisa. Vamos a darle pase a Luis para que nos comente un poco de qué mujeres nos están visitando, quiénes están con nosotros en este momento. Gracias, Eva. Sí, claro que sí. Recuerden, docentes, gracias por estar presentes en esta transmisión virtual. Quiero mencionar a todos los que ya se han ido conectando desde temprano. Un saludo a la UGEL 5 de San Juan del Lurigancho, está presente. También de UGEL Canchis, de Sicuani, el Cusco. Un gran saludo hasta el Cusco. De UGEL 10 también de Huaral. También tenemos al distrito de UGEL 5, el distrito de UGEL San Juan del Lurigancho nuevamente, del UGEL Mariscal Nieto, desde Ucayali también, Pucallpa nos están conectados docentes de allá, de la UGEL en Amazonas, en la UGEL Bagua, también un saludo hasta la calurosa Bagua, del Pronoí de la UGEL Chiclayo, en Saña, Monsefú, Pixi, en La Victoria, presente, dice, muchas gracias docentes por estar conectados. A la UGEL San Marcos también tenemos docentes de Ayacucho, de la UGEL Paucar del Sarazara, un gran saludo ahí a Ayacucho, la UGEL 10 también de Huaral, la UGEL Huancabamba de la región Piura, tenemos docentes de la UGEL Paucar del Sarazara, desde Ica, tenemos docentes de UGEL Azángaro, es decir, de todo el país. Muchas gracias por estar conectados, queridos docentes, queridas docentes, a esta transmisión. Recuerden que pueden aprovechar estos minutos para registrar su asistencia, así como ustedes están escribiendo en este bloque de comentarios, pueden ingresar también a este bloque de los comentarios y poder buscar el link del formulario de asistencia. Ingresen ahí en este momento, registren su asistencia y pueden completar también ese formulario donde están ingresando. Además, recuerden que estamos por entrar a este segundo bloque, que como ya venía mencionando es relacionado a cómo acompaño a los PEC de forma pertinente. Pero antes, recuerden también que si tienen algún inconveniente ingresar, hablando de la plataforma del CIFOT, recuerden que tienen todos nuestros canales de atención para poder absolver sus consultas o ayudarles quizá en la navegación de esta plataforma del Sistema de Formación Docente en Servicio. Muy bien, muchas gracias, docentes. Sigan conectándose. Recuerden, esta transmisión va a quedar aquí guardada. También será en el Facebook, para que puedan revisar también algunos conceptos, algunos ejemplos, algunas muestras, y también puedan revisar también o pasarle la voz a otros docentes que quieran participar también o ver lo que se ha tocado en este webinar.
Entonces, sin más, recuerden, aprovechen en registrar su asistencia en este momento. El link está en el bloque de los comentarios. Sin más, entonces seguimos con este segundo bloque. Como les mencionaba, era ¿para qué? Respondemos la pregunta ¿por qué y para qué? O cómo acompaño a los PEC de forma pertinente. Seguimos con nuestras especialistas. Adelante, por favor. Mientras que Eva prepara el micrófono para dar continuidad y vamos igualmente a seguir conversando, me gustaría dar respuesta a una interrogante que ha sido señalada, que ha sido dejada y está referida a cada cuánto tiempo visita, entendería el profesor coordinador, al promotor educativo comunitario. Señalamos de que es importante contar con un plan de acompañamiento pedagógico. Este plan de acompañamiento pedagógico lo asume la profesora coordinadora y tiene como insumos para su elaboración el diagnóstico que hace de las necesidades formativas de los promotores educativos comunitarios, ¿no? Esa identificación de sus fortalezas, de sus potencialidades, como también decíamos de algunas debilidades y limitaciones y dificultades que ha podido observar, que ha podido recoger en la primera visita que le hace en el año. Pero además también, para elaborar este plan de acompañamiento, recoge información de las necesidades de aprendizaje de los niños y de las niñas. Aquí mismo en ese plan de acompañamiento, donde se plantea ciertamente el objetivo, donde se plantea qué estrategias formativas son las que voy a contemplar, de acuerdo al grupo que estoy atendiendo de promotores educativos comunitarios, sea la visita en aula, es la estrategia que se desarrolla sí o sí, ¿no? Pero además puedo adicionar pasantías, guías, talleres, entre otros. En este mismo plan de acompañamiento se ha de colocar, se ha de considerar el cronograma. La idea es que, de acuerdo a la cantidad de promotores educativos comunitarios que tienen a cargo, puedan hacer su cronograma. La idea es que todo el mes procuren hacer visitas, es decir, si yo tengo, por poner un número, 8 promotores educativos comunitarios a cargo, y entonces es que voy a ir un día a cada uno de ellos, a cada uno de sus pronoí. En la primera semana, digamos, del mes, visitaré a 5, ¿no? Me quedan todavía 3 por visitar, pues la siguiente semana programaré visitar a los otros 3 para en estos 8 días hacer la primera visita del mes, pero luego, como me van quedando más días a lo largo del mes, pues programaré mi segunda visita. Entonces, aquí hay que ponerle el zoom, hay que subrayar la relevancia que tiene el acompañarlos en el mismo pronoí. Y esto no lo dice Ana Luisa, ¿no?, de manera antojadiza, sino que responde, vuelvo a decir, a estudios, a investigaciones y a evidencia. El personal, el promotor educativo comunitario, al ser un personal no profesional, requiere de esa cercanía, requiere de esa frecuencia para ser acompañado. Y es que visito al promotor en su pronoí y me quedo desde el inicio, ¿no?, de la jornada de atención a los niños hasta que los niños se retiran. Y cuando los niños se retiran, voy a destinar un tiempo para dialogar, ¿no?, y para realizar la asesoría personalizada con el promotor educativo comunitario. Esa es una gran oportunidad para escuchar al promotor educativo comunitario, para dialogar con él, para darle alcances, ¿no?, y para finalmente también establecer compromisos de ambas partes. Entonces, ahí espero haber respondido la consulta y vamos a estar aquí, así que si hay alguna otra pregunta, pueden por favor registrarla en el chat. Ahora sí, continuamos. Eva. Muy bien, Eva Allen, te dejamos entonces en el uso de la palabra para que continúes diciéndonos, ¿no? Eso que menciono de aquí, justamente hemos dicho que hemos de acompañar profesores coordinadores de manera
responsable, sistemática, y esto está ligado a ese plan de acompañamiento. Elaboro el plan de acompañamiento del año, puedo ir haciéndole los ajustes necesarios, si así lo considero, en la medida que vaya también apreciando cómo van avanzando los promotores educativos comunitarios, o de repente voy también evaluando que esta estrategia, se me ocurre, había pensado que los talleres me iban a funcionar sí o sí con este grupo, como me funcionaron el año anterior, pero voy viendo que no estoy consiguiendo mis objetivos, entonces ese plan de acompañamiento es factible de ser reajustado a lo largo del año. Y otra de las cosas que también les pedimos tomar en consideración es tener presente los protocolos, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer antes de realizar la visita? ¿Qué corresponde hacer durante la visita? ¿Y qué corresponde hacer luego de la visita? Entonces, al hacer un trabajo ordenado, sistemático, como tal, realmente luego podremos felicitarnos, es decir, ustedes se podrán felicitar cada uno porque ha ido logrando los objetivos previstos. Vamos a dejarlo ahí por mi parte. Eso no quiere decir que me voy a retirar del todo. Si surgen algunas preguntas, vamos a ir respondiéndolas. Vamos entonces, Eva, a cederte la palabra para que continúes y nos vayas también contando si hay algo más que tomar en consideración en torno a ese acompañamiento pedagógico que asume el profesor coordinador con sus promotores educativos comunitarios. Cuéntanos un poquito, Eva, por favor. Eva, ¿tienes algún inconveniente, por favor, con el audio de repente? Sí, disculpen, había dejado mi audio apagado, creo. ¿Me escucha? ¿Hola? Okay. Sí, ¿tu cámara puedes encenderla, Eva, de repente? Ahora sí. Bien, te decía, Ana Luisa, que es importante esta oportunidad también para compartir con nuestras colegas, profesoras coordinadoras, este espacio en el cual ellas asumen esta gran responsabilidad y este liderazgo pedagógico, desde donde ellas deben ir también reconociendo las necesidades socioemocionales de los estudiantes que participan en el programa, ¿no? Es sumamente importante que ellas puedan reconocer para que de esta manera puedan compartir con las promotoras o los promotores educativos comunitarios esas estrategias que pueden ellos ir manejando tanto en su persona como para poder brindar el soporte a los estudiantes. Por ello es importante que la promotora educativa comunitaria ponga en práctica esta escucha activa que necesita y que requiere para poder estar alerta y atenta a las necesidades que puedan presentar los estudiantes y que puedan estar presentando los niños y niñas para poder brindar la atención necesaria. En coordinación con la profesora coordinadora, plantearán esas estrategias que podrán ser las más pertinentes y adecuadas según las características de las necesidades que presenten los estudiantes. Asimismo, permitirles aplicar ese diálogo apreciativo que permite que le brinden al estudiante ese espacio donde los escuchan con atención, valoran sus comentarios, comentan con ellos, los hacen sentir que son importantes, que están siendo escuchados, pero que además van a recibir ese acompañamiento que necesitan, donde ellos se sienten acogidos, ¿no? Escuchados, atendidos, con amor, con dedicación. Entonces eso es sumamente importante. De igual manera, es importante que las profesoras coordinadoras sepan, y también les hagan saber a los PEC, que existen algunas normas que nos permiten brindar este soporte socioemocional, que nos permiten
contar con elementos para poder trabajar de manera pertinente y brindarle a los niños el soporte socioemocional que necesitan frente a situaciones que se puedan estar presentando, ya sean en la comunidad, frente a alguna situación de desastre, frente a alguna emergencia o frente a algunas situaciones que pueden estar pasando de repente en la escuela, en la comunidad o en las mismas familias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el reto de la ciudadanía plena que está planteado en el proyecto educativo nacional, que es sumamente importante que lo conozcan. Tenemos también algunas normas referidas al soporte socioemocional que debemos brindar. Inclusive la norma para el 2025 establece que los servicios educativos debemos brindarle a los estudiantes este soporte socioemocional que es sumamente importante porque le va a permitir al estudiante adaptarse frente a la incertidumbre, asumir la seguridad en sí mismo, ir desarrollándola, ir teniendo confianza en sí mismo. Tiene también la posibilidad de que los niños y las niñas vayan asumiendo con responsabilidad y acepten frente a las normas y los límites que se establecen en algunos espacios, frente a algunas situaciones, ¿no? Y el cambio de perspectiva y optimismo, ¿no? Mirar las cosas con mayor optimismo, con mayor confianza, recibiendo este soporte que la PEC puede ir brindando a los estudiantes y que la profesora coordinadora acompaña también en todo este proceso, ¿no? También es importante que conozcan tanto la profesora coordinadora como las promotoras educativas comunitarias que contamos con algunas herramientas que están disponibles. Por ejemplo, en la web tenemos un espacio de tutoría y bienestar y participación. Tenemos también un espacio que se llama Educación Te Escucha, donde los profesores coordinadores, los promotores educativos comunitarios pueden ingresar, ¿no? Cuando sientan necesidad de ser escuchados, y es sumamente importante que las conozcan porque son herramientas que les van a permitir a ellas contar con soportes que les van a ayudar tanto a fortalecer sus emociones, como de igual manera poderle brindar a los niños ese soporte socioemocional que los niños necesitan. Y por último, y no porque sea el último es menos importante, sino que practicar la validación emocional, ¿no? Tiene valor el reconocer las emociones de los niños. Los niños tienen derecho a estar tristes, tienen derecho a estar alegres, a mostrar su emoción y regularla también. Pero esa regulación emocional se va desarrollando, ¿no? Quienes están llevando ya el programa, ya han desarrollado el curso 1, saben que esta regulación emocional se va a ir obteniendo conforme los niños van teniendo ese soporte, ese acompañamiento, y también va alineado a la maduración propia de su desarrollo, ¿no? Respetuosos del desarrollo del niño, de las características que tiene este proceso de regulación, ¿no? Poco a poco ellos van a ir regulando sus emociones, ¿no? Van a ir mostrándose cada vez un poco más alineados a lo que se espera en el marco de las competencias, ¿no? Pero que si emocionalmente no están bien, no están pasando por un mal momento, obviamente va a tener un proceso más largo, ¿no? Bien, yo no quería pasar, Ana Luisa, esta oportunidad sin presentar este proceso de acompañamiento que hace la profesora coordinadora, donde brinda los elementos a la PEC para que puedan dar este soporte socioemocional a los estudiantes, de gran importancia hoy en día en las escuelas y en las instituciones educativas. Sí, Eva, sumamente importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Y si bien es cierto, como ya lo hemos ido señalando, los estudiantes, en este caso los niños, las niñas, requieren, ¿no?, que se les pueda brindar estas herramientas y que puedan ser tratados con respeto, ¿no?, justamente en este marco del buen trato. Eso tampoco está alejado de cómo deben relacionarse los profesores coordinadores con los promotores educativos comunitarios, ¿no? El trabajar con personas, con seres humanos, creo que lo exige así. Pero acá tienes algo más para comentarnos, Eva.
efectivamente, Ana Luisa, esto que tú acabas de mencionar va alineado justamente a lo que iba a presentar, que está referido a que el brindar este soporte permite mejorar el bienestar integral de las personas, tanto de la promotora educativa comunitaria, desde el mejoramiento, el control, su regulación emocional, ayuda a su salud física y mental, y la gestión de sus relaciones interpersonales, ¿no? Ese respeto mutuo que debe haber entre ambas para poder trabajar de manera conjunta en bienestar de los niños. Mejorar el desempeño académico de los estudiantes, en este caso de los niños que están en los programas, desarrollar la mentalidad de crecimiento, ¿no? Es esa capacidad de poder creerse a sí mismo que puede lograr o que puede mejorar tanto la práctica de la promotora educativa comunitaria como en el caso de los estudiantes, lograr este desarrollo de las competencias, ¿no? Y también desarrollar nuevas habilidades socioemocionales para adquirir habilidades futuras, ¿no? En ese marco, la profesora coordinadora y la promotora educativa comunitaria identifican las necesidades de los niños, analizan la situación, organizan las actividades, prevén las estrategias y acompañan y evalúan este proceso de fortalecimiento socioemocional al estudiante. Bien, Ana Luisa, muchísimas gracias. Eso es lo que yo quería en este momento presentarles, ¿no? Y estaríamos con esto, creo, ya cerrando este proceso. No sé si por ahí tenemos alguna otra pregunta que se haya presentado o consulta. Hay una pregunta bueno, que me han hecho llegar aquí. No sé, igualmente Luis quizás puede luego darnos a conocer alguna más, de ser el caso. Preguntan, ¿no? ¿Qué tan importante termina siendo la ejecución de los GIA como parte de ese acompañamiento pedagógico, ¿no? Hemos mencionado de que hay varias estrategias formativas, algunas están siendo visibilizadas, presentadas en este curso virtual, pero eso tampoco niega que podrían haber otras más. Pero centrándonos en la pregunta, el GIA, ¿no? Este grupo de interaprendizaje. Queremos aquí rescatar de que si bien es cierto, los profesores coordinadores trabajan con promotores educativos comunitarios, quienes, digamos, en un grueso no son necesariamente educadores, pero no podemos negar de que hay promotores educativos comunitarios que van demostrando muchas capacidades, ¿no? Aunada, obviamente, también con el entusiasmo y con las ganas de querer hacer cada vez las cosas de mejor manera. Este grupo de interaprendizaje sí, también lo proponemos y en buena hora si lo vienen llevando a cabo. Constituye un espacio para poder reflexionar, para poder empoderarse a partir de lo que vienen haciendo, a partir de la práctica diaria que vienen ejecutando. Entonces, este grupo de interaprendizaje pretende que pueda darse a conocer, socializarse, fundamentos teóricos, marco teórico, para que el promotor educativo comunitario también tenga ese respaldo. Entonces, no es solamente se hace de una u otra forma porque así se me ocurre, sino que hay evidencia, hay teorías, ¿no?, que lo señalan, hay investigaciones que terminan siendo el soporte para continuar haciéndolo de tal forma o de repente para más bien ya no hacerlo de determinada manera. Lo que recomendamos es de que si el profesor coordinador ha visto por conveniente y lo ha incluido en su plan de acompañamiento pedagógico, es que anticipe al grupo de promotores educativos que tiene a cargo, le anticipe la fecha, consensuada en el día, la hora, pero le anticipe la temática, ¿ya?, que van a abordar en ese GIA. Eso va a permitir de que ese espacio de tiempo donde se reúnan vaya a ser más productivo, ¿no? Porque ya el promotor sabe de lo que vamos a conversar, sabe de lo que vamos a hablar y entonces viene trayendo, ¿no? Quizás hasta algunas evidencias de lo que viene haciendo. Se me ocurre, solo por poner un ejemplo, va a abordarse algunas estrategias para desarrollar la expresión oral. Y entonces
vamos, si ya estamos informados como promotores educativos comunitarios, vengo de repente trayendo algunas evidencias de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, pero también vengo trayendo algunas consultas o algunas problemáticas que se están suscitando en mi PRONOI. Entonces, es válido. El GIA aún está siendo considerada como una estrategia formativa dentro del acompañamiento pedagógico en el PRONOI. Sí, Ana Luisa, y además complementar a lo que has mencionado, que es una oportunidad de compartir, ¿no? Compartir eso que vienen haciendo y que podría ser replicado de repente en otro programa y que podría ayudar a fortalecer también las competencias y a mejorar las estrategias que venimos desarrollando en el programa. Ok, lo que por ahí también me pasa una pregunta, hay una consulta en relación a ¿y cuándo me puedo reunir yo, profesora coordinadora, con todo mi grupo? ¿No? Se tenía, y voy a hablar en pasado, porque finalmente, si bien es cierto, ahora estamos con este curso virtual relacionado a acompañamiento pedagógico en el PRONOI, pero ya desde hace algunos años atrás, como equipo de la Dirección de Educación Inicial, venimos promoviendo, ¿no? Y venimos en todo caso incidiendo en la importancia que tiene el acompañamiento pedagógico, pero ese acompañamiento mucho más personalizado. Por eso insistimos que la visita en aula es la estrategia por excelencia, porque voy a mirar a cada uno de mis promotores educativos comunitarios in situ en el PRONOI. Si es que se da en todo caso ya incluso la idea es que pueda escucharlos y pueda también dejarme escuchar. Si se da esta reunión ya a nivel del grupo, podría en todo caso pues tomarse en consideración un día al mes, ¿no? Porque sí, hace falta de repente también socializar con los otros promotores, dar a conocer qué es lo que vamos, en qué vamos avanzando, qué dificultades vamos teniendo en común, o también que el promotor educativo comunitario socialice, que eso que pudo haberle dado como recomendación el profesor coordinador, que no, que él o ella misma lo haya descubierto y le está funcionando, lo pueda dar a conocer. Entonces, apostemos por este acompañamiento mucho más personalizado que va a permitir, porque la evidencia nos lo dice, tener mayores y mejores resultados. Bien, Ana Luisa, vamos a darle pase a Luis a ver si es que tiene alguna de las preguntas que han planteado las chicas o los participantes. Sí, claro que sí, gracias. Les comparto un par de preguntas que nos han quedado aquí que sería bueno responderlas. La plantea la maestra Nancy Escudero. La primera es la siguiente. ¿En qué tiempo consideran que se debería dar este soporte emocional? ¿Podría ser a través de talleres? Adelante. Bien. Este soporte socioemocional se debe brindar en la medida que uno va identificando esas necesidades que se puedan ir presentando en los niños y las niñas, ¿no? Es importante que también se puedan desarrollar, claro, puede ser una forma de poder compartir con los PEC, puede ser justamente una de las estrategias formativas que ha mencionado Ana Luisa, que pueden ser justamente a través de talleres, inclusive a través de la misma asesoría pedagógica, ¿no? Cuando ustedes acompañan a la PEC y le van brindando algunas recomendaciones para ir desarrollando en el trabajo propiamente con los niños, ¿no? Pero debe responder a la necesidad. No es un tema que hay que desarrollar, sino es en respuesta a las necesidades que podamos ir identificando en los estudiantes, en los niños y las niñas de los programas. Adelante, Luis. Ok. Y una segunda y última pregunta es el tema de la asistencia técnica al personal PEC. ¿Cada cuánto tiempo se debería brindar esta asistencia? Adelante, Ana Luisa. Sí. Más que asistencia técnica, le estamos denominando acompañamiento pedagógico. Y ese acompañamiento, tomémoslo, ¿no?, como sinónimo de caminar junto a, estar de la mano de,
Eso es lo que queremos, eso es lo que esperamos de un profesor coordinador para con sus promotores educativos comunitarios. Como decía, la idea es optimizar el tiempo del que dispongo al mes y en función, obviamente, al número de promotores educativos comunitarios que tengo a cargo. Entonces, está en función de ello. Si de repente, como decía antes, tengo 8 promotores educativos comunitarios, pues programaré del día 1 al día 8, estamos hablando de días útiles, de días laborables, y cada uno de esos días es la visita a un promotor educativo comunitario. No se trata de realizar, como comúnmente llamamos, visita de médico. Eso no tiene ningún resultado luego favorable, ni para poder desarrollar competencias en los PEC, como tampoco competencias en los niños. Entonces yo tengo que, como profesora coordinadora, programarme en función de la cantidad de niños. Hago la visita en aula, sea empleando el modelado o la sesión compartida, y cuando se retiran los niños, organizo la información, ¿no?, que he recogido, sea en mi cuaderno de campo, sea en alguna ficha de observación, sea de repente porque tomé o grabé un pequeño video de algún momento en particular. Tengo que darme unos minutos para analizar la información recogida, y eso me va a permitir pasar a un siguiente momento, que ya es la asesoría personalizada. Entonces, esa asesoría personalizada va también a permitir justamente que se genere ese diálogo reflexivo, que pueda dar la respectiva retroalimentación y que pueda decantar en los compromisos que se asuman de ambas partes. Entonces, va a estar, insisto, en función de la cantidad de promotores que tengo a cargo. Pero por favor, lo que las exhortamos desde aquí es a que no desmayen, ¿no?, y que no resten, en todo caso, valor a esta visita en aula, por favor. Está más que comprobado que realmente vamos a tener logros y vamos a tener éxito en nuestra labor, y en consecuencia vamos a fortalecer las competencias de los promotores, de los niños y también de las familias, en la medida de que pueda desarrollarse de manera organizada, sistemática y permanente. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. De esta manera vamos llegando al final de este webinar denominado Acompañamiento Pedagógico en el PRONEI. ¿Por qué y para qué? Antes de terminar, recuerden llenar el formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción que están ya publicadas en el bloque de comentarios. Agradecemos nuevamente a las especialistas por su participación, Ana Luisa Acosta y Eva Allen, gracias por estar con nosotros en esta tarde, y a ustedes, estimados profesores, coordinadores, que nos han acompañado a lo largo de esta transmisión. Muchas gracias, esperamos de verdad que haya sido de su completo agrado y sobre todo que la información les haya sido de utilidad para su desarrollo personal y profesional. Recuerden que este webinar estará disponible, guardado, será levantado en el CIFOTS, por si desean, como les dije en otro momento, volver a verlo o recapitular algunos puntos, revisar o en todo caso compartirlo con los docentes que no han podido conectarse a esta transmisión. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas tardes.